En un pequeño y apartado pueblo en las montañas de Asturias, España, existía una leyenda que todos conocían, pero pocos se atrevían a mencionar. La historia hablaba de una bruja llamada Eulalia, una mujer cuya presencia había marcado la región durante siglos. Se decía que vivía en una cabaña en el corazón del bosque, un lugar al que nadie osaba acercarse. Todo comenzó hace muchos años, cuando Eulalia llegó al pueblo. Era una mujer de mediana edad, con cabello negro como el carbón y ojos verdes penetrantes. Nadie sabía de dónde venía ni por qué había elegido ese lugar para establecerse, pero su presencia pronto se hizo notar. La gente del pueblo comenzó a notar cambios. Los cultivos crecían más rápido y más sanos, los animales enfermos se recuperaban milagrosamente y las enfermedades humanas parecían desaparecer de la noche a la mañana. A pesar de estos beneficios, la desconfianza hacia Eulalia crecía, pues muchos sospechaban que estos milagros tenían un precio oscuro. Con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Los beneficios iniciales se tornaron en desgracias. Los animales empezaron a morir sin razón aparente, las cosechas se pudrían en el campo y una extraña enfermedad comenzó a propagarse entre los habitantes. La gente del pueblo, desesperada y aterrorizada, decidió enfrentar a Eulalia. Se reunieron una noche armados con antorchas y herramientas y se dirigieron hacia su cabaña. Al llegar, encontraron a Eulalia esperando en la puerta, con una expresión serena en su rostro. Les dijo que los problemas del pueblo no eran culpa suya, sino consecuencia de su desconfianza y odio. Pero sus palabras no sirvieron de nada. Los aldeanos, cegados por el miedo y la ira, la apresaron y la llevaron a la plaza del pueblo, donde decidieron quemarla en la hoguera. Mientras las llamas consumían su cuerpo, Eulalia lanzó una maldición sobre el pueblo. Prometió que, desde ese momento, ningún habitante de allí encontraría paz. Sus palabras resonaron en la noche y el terror se apoderó de todos los presentes. Después de la muerte de Eulalia, las cosas en el pueblo fueron de mal en peor. Los animales desaparecieron, las cosechas nunca volvieron a crecer y la extraña enfermedad se llevó a muchos. Los pocos que sobrevivieron se marcharon, dejando el lugar en ruinas. Años más tarde, cuando el pueblo ya era solo un conjunto de casas abandonadas, un grupo de exploradores urbanos decidió investigar las leyendas que rodeaban a Eulalia. Querían saber si había algo de verdad en las historias de la bruja y su maldición. Los exploradores llegaron al pueblo una tarde nublada. La atmósfera era pesada y el silencio solo era roto por el crujir de las ramas bajo sus pies. Se dirigieron hacia lo que quedaba de la cabaña de Eulalia, un lugar que, a pesar del tiempo transcurrido, parecía intacto. Al entrar, encontraron un diario escondido bajo una tabla suelta del suelo. El diario pertenecía a Eulalia y relataba su vida, sus poderes y, lo más inquietante, su plan de venganza. Según el diario, Eulalia no era una simple bruja, era una guardiana de antiguos secretos y su misión era proteger el equilibrio entre la vida y la muerte. Los milagros iniciales que los aldeanos experimentaron no fueron más que intentos de Eulalia por ayudar, pero la avaricia y desconfianza de los humanos desencadenaron la maldición. Los exploradores, fascinados y horrorizados, continuaron leyendo. Descubrieron que Eulalia había dejado un último hechizo, uno que se activaría si alguien profanaba su tumba. La bruja había sido enterrada en el bosque, en un lugar marcado por un árbol negro y retorcido. Ignorando las advertencias, los exploradores decidieron buscar la tumba. Después de horas de búsqueda, la encontraron. El árbol negro se alzaba imponente, y a sus pies una lápida cubierta de musgo revelaba el nombre de Eulalia. Sin pensar en las consecuencias, comenzaron a excavar. Cuando sus herramientas golpearon el ataúd, una ráfaga de viento helado los envolvió y la tierra comenzó a temblar. La tapa del ataúd se abrió lentamente y, para su horror, vieron que el cuerpo de Eulalia estaba intacto, como si el tiempo no hubiera pasado. De repente, los ojos de la bruja se abrieron y una fuerza invisible arrojó a los exploradores lejos de la tumba. Eulalia se levantó, sus ojos brillaban con una luz verde sobrenatural. Con una voz que resonaba como un eco distante, les dijo que habían sellado su destino.
Los exploradores intentaron escapar, pero el bosque parecía haberse transformado en un laberinto. Los árboles se movían, los caminos cambiaban y una niebla espesa lo cubría todo. Uno a uno, los exploradores desaparecieron, sus gritos de terror resonando en la oscuridad. Se dice que, desde entonces, el pueblo ha vuelto a la vida, pero no como antes. Ahora es un lugar de sombras y murmullos, donde el viento lleva consigo los lamentos de los que osaron desafiar a Eulalia. Los que han tenido la osadía de visitarlo aseguran haber visto figuras oscuras merodeando entre las ruinas y escuchar voces que susurran su nombre. Eulalia, la bruja real, sigue allí, protegiendo sus secretos y vengándose de cualquiera que se atreva a perturbar su descanso eterno. Su historia es un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que no deben ser desafiadas y que, a veces, las leyendas son más reales de lo que creemos. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más relatos aterradores, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el próximo video.